Bueno, vamos a orar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Señor, por esta mañana. Te agradecemos por las bendiciones que tú nos das, Señor, de estar en tu casa. Y te pedimos, Señor, que todo lo que hagamos en esta mañana sea para glorificar tu nombre. Gracias por la bendición que tú nos das, Señor, de poder estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que podamos no solamente aprenderla, sino también ponerla en práctica, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos hablando entonces estamos en el estudio 2, la lección 2 de la mayordomía. Estamos viendo el domingo pasado que una de las cosas importantes en la administración, en la mayordomía, que tenemos que asumir nuestra responsabilidad como mayordomos, entender que las cosas que tenemos no son nuestras y tenemos que hacer un esfuerzo consciente de producir fruto para el Señor. Ya veíamos ahí Mateo capítulo 25, donde hablaba de la parábola de los talentos y hablaba de las consecuencias que vienen cuando Dios nos da dones y talentos y no los usamos. Y justo hoy en la mañana escuchábamos una predicación del hermano Marco Barrientos y él decía que señalamente el Señor nos ha dado una responsabilidad a cada uno y una de las preguntas que uno tiene que hacerle, hay por lo menos dos preguntas que uno tiene que hacerle al Señor. Primero, preguntarle quién es Él. Es claro que la respuesta es clara, que Él es el Señor. Pero entonces la segunda pregunta nos lleva a una responsabilidad personal, porque Pablo, después de que Jesús le dijo, yo soy Jesús, el que tú persigues, Pablo la pregunta que le hizo es, oye, ¿qué posición me vas a dar en la iglesia? ¿O cuánto me va a tocar a mí en el reino? Lo que Pablo le dijo es, Señor, ¿qué quieres que haga? Y realmente Pablo tuvo que aprender de que en la vida cristiana uno tiene que depender de uno de los otros. Porque aunque él iba a ser apóstol, él tuvo primero que depender de la administración de otra persona que ya estaba mucho más tiempo en el ministerio. Ananías va y él ora por Pablo y pues Dios lo sana a través de Ananías, le quita la ceguera y le da una palabra de profecía diciéndole que Dios lo va a usar para llevar el evangelio. Entonces Pablo recibió un llamado, pero el llamado viene en respuesta al entender que Pablo le hace la pregunta a Jesús, ¿qué quiere el Señor que hagamos? Y en la administración es importante porque Dios nos da recursos a cada uno de nosotros de una manera diferente. He sabido de gente a la que Dios ha bendecido grandemente en la cuestión económica. Supe de alguien que Dios le dio una empresa de camiones para carga, no sé realmente qué es lo que llevaban de carga, pero él hizo un convenio con el Señor. Y a lo mejor no todos están dispuestos a hacer ese tipo de convenio, pero a él Dios lo ha bendecido de una manera impresionante. Porque él creo que le dijo, Señor, el 80% es tuyo, de la empresa, y el 20% es mío. Y le ha ido súper bien, le ha ido muy bien. Entonces, gente que tiene grandes empresas han entendido ese principio, de cuando tú le das a Dios, sin esperar absolutamente nada a cambio, porque el problema es que ahora lo que se maneja muchas veces en nuestras iglesias es que hay que hacer un trueque con Dios. Yo te doy, Señor, y tú me das a mí, pero eso no funciona así. Yo le doy a Dios porque es una responsabilidad darle y es un privilegio darle. De hecho, le hemos dicho muchas veces, en la iglesia, en el Nuevo Testamento, nunca se enseña la cuestión del diezmo, no se enseña que la iglesia debe dar diezmo. El diezmo era un impuesto que Dios puso al pueblo judío por causa de que Dios como rey estableció un impuesto porque la nación toda pertenecía a Dios. Pero en el Nuevo Testamento la costumbre de la iglesia era dar todo, completamente todo. Eso es lo que los apóstoles, la gente hacía. Dice que vendían todo y ponían las cosas a los pies de los apóstoles. Pero después Pablo establece el principio y vuelve a lo que hacía Abraham. Abraham, cuando le da el diezmo a Dios, no existía una ley que dijera que había que dar el diezmo. O cuando Jacob le promete los diezmos a Dios, tampoco existe una ley. Lo que motiva tanto a Abraham como a Jacob es el agradecimiento, la gratitud de que todo lo que tienen viene de parte de Dios. Y el salmista lo dice, ¿verdad? La palabra lo dice, que de lo recibido de tu mano te damos. Entonces la enseñanza en el Nuevo Testamento es que tenemos que darle a Dios según propusimos en nuestro corazón, o sea, es una cuestión espiritual. O sea, si yo no le doy a Dios lo que sé que le corresponde, es un problema espiritual. O sea, no es que yo entienda, no es que yo tenga que estar exigiendo a la gente que den la ofrenda o el diezmo, no, es una cuestión personal. Yo le doy a Dios porque entiendo que Él me ha bendecido y porque yo entiendo que soy mayordomo de todo lo que Dios me ha dado. Entonces le doy no porque me lo exijan,
Le doy no porque espero algo a cambio, no, le doy porque yo sé que Dios me ha dado. Hermano, si usted tiene, póngale $100,000 en el banco y de pronto usted se enferma y se enferma con una enfermedad que los médicos no pueden curar, ¿cuánto usted daría por volver a tener la salud? $100,000, a lo mejor usted dice, tengo 100,000, aquí está. Pero muchas veces lo único que puede sanar nuestro cuerpo, nuestra vida, es Dios. Yo he conocido gente que han pasado toda su vida en el psicólogo, tratando de que el psicólogo los saque de depresiones, de situaciones difíciles en su vida, y no han podido, porque la psicología es buena, pero tiene sus límites. Pero cuando llegan a los pies de Cristo y el Señor empieza a trabajar en la vida de esa gente, Dios sana el corazón de esas personas. O sea, eso no tiene precio. Dios rescata, como dice la palabra de Dios en el Salmo 103, que Dios rescata del hoyo nuestra vida. Entonces, cuando tú entiendes, cuando entendemos que somos mayordomos y que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios, no debe de pesarme darle tiempo a Dios. No debe de pesarme darle la ofrenda a Dios. No debe de pesarme usar mis dones para servicio a Dios. Mire, cualquier capacidad que usted tenga, aún sea... para mí realmente no existe esa cuestión de que yo tengo una capacidad secular. Yo fui a la escuela y aprendí, por ejemplo, no sé, cómo cuidar niños. Y usted dice, pues yo me capacité, como por ejemplo Mercedes, y usted dice, yo tengo la capacidad de cuidar niños. Ok, yo no le puedo decir que en la Biblia existe el don de cuidar niños, pero Dios lo puede usar a usted en ese ministerio, porque no todos, hermano, tienen la habilidad para eso. No todos tienen la habilidad para, por ejemplo, enseñar. A mí me ha tocado ir a enseñar allá abajo con los niños, hermano, es terrorífico. Aquí arriba yo me siento como pez en el agua porque es mi área. La enseñanza a los adultos o los jóvenes es fascinante, pero con los niños, qué difícil, hermanos. Porque yo no lo veo a usted que de pronto usted se va a levantar y va a empezar a saltar en la silla, encima de la silla. Los niños se hacen eso. Y he escuchado tantas preguntas de los niños que uno se queda sin saber qué decir. Recuerdo hace muchos años cuando yo empezaba en el Evangelio, estaba recién convertido, que una de las muchachas de la iglesia que era muy amiga me invitó a su clase de niños. Y una niña le hizo una pregunta a ella que ella no supo qué responderle. La niña le dijo, ¿por qué no existen apóstolas? Y ella no supo qué decirle. Porque ella está hablando de los apóstoles, el llamado de los apóstoles. Dijo, ¿por qué no hay mujeres entre los apóstoles? Esa pregunta los niños las hacen, hermano. Ese tipo de preguntas los niños las hacen. Entonces, a veces ir allá abajo y enseñar no es para cualquiera. Entonces hay que tener el llamado de parte de Dios para hacer ese tipo de cosas. Ahora, en Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Recuerden que Pedro fue uno de los primeros llamados. Y es interesante porque Dios hace cosas de una manera soberana y personal. Porque cuando Dios llama a Pedro, en realidad Pedro no es el primero que tiene contacto con Dios. El primero es Andrés. Y Andrés va y llama a Pedro. Pero usted no ve a Andrés como una persona sobresaliente entre los apóstoles. Usted no ve, ni siquiera sabemos qué pasó con Andrés después de que termine el libro el Evangelio. No vuelve a aparecer Andrés ni siquiera en el libro de Hechos, pero Pedro sí. Entonces muchas veces Dios me va a llevar a un ministerio donde yo voy a alcanzar a personas que a lo mejor van a sobresalir mucho más. O sea, yo recuerdo en mi vida personas que influyeron en mi vida, que dedicaron tiempo para discipularme. Yo recuerdo a Nancy, Nancy es dominicana. Y Nancy era la hermana del pastor y ella fue una de las primeras personas que me tomó para enseñarme los primeros pasos en el Evangelio. O sea, ahí está en la memoria digamos, el impacto de ella en mi vida. Yo tengo a lo mejor más de 30 años de no ver a Nancy, pero ahí está el nombre, todavía me acuerdo. O sea, yo me acuerdo del pastor que Dios usó para llevarme al Evangelio. El hermano Roberto Miranda, dominicano también. En esa iglesia la mayoría eran cubanos. La mayoría, creo que el 80% de la iglesia eran cubanos. Entonces ahí había que tener mucho cuidado los salvadoreños cuando hablábamos, porque habían cosas que decíamos que los cubanos lo veían de una manera diferente. Entonces Dios a lo largo de nuestra vida ha puesto personas que han usado sus dones, los talentos que tienen para influir en nuestra vida. Entonces
aquí en Primera de Pedro, capítulo 4, el apóstol Pedro nos hace un llamado a que usemos los dones que Dios nos ha dado para servir al Señor, que entendamos que todo lo que tenemos lo hemos recibido de parte del Señor. Vea lo que dice el versículo 10. Siempre la Biblia habla de una cuestión personal, es individual. Yo no puedo pretender, yo no hago las cosas porque los demás no lo hacen. Ayer, por ejemplo, estuvimos acá. Yo estuve aquí en la oficina porque tenía algunas cosas que hacer, pero allá afuera estaba Maxim. Maxim es nuevo creyente. Maxim es realmente el español no es su idioma. Él es africano, él viene de Mali o de Malí, pero él está emocionado porque el día que él se convirtió, él me compartía de cómo había sido su vida en el pasado y cómo él había querido en un momento hacer un cambio radical en su vida. Y él está contento de la relación que tiene ahora con el Señor. Y él estaba allá afuera con su niño, con Julio, lavando carros. Estuvo Brandon un rato, estuvo Marali, estuvo Catifel allá afuera con Wesley. Y a lo mejor no fue la gran cantidad de personas. Es impresionante porque Wesley pagó a un anuncio en Facebook y ya cuando habían cerrado todo porque se vino la lluvia, la gente empezó a llamar que querían venir a lavar el carro. Hubo 5 personas específicamente que se pararon, que vinieron a lavar el carro. Y Wesley me contaba de una muchacha, mi hija también me contaba, de una chica morena que vino, una joven, tendrá sus 25, 27 años. Venía con un montón de tatuajes. Y mientras le estaban lavando el carro, me contaba Wesley que ella les preguntó que por qué hacían eso. Y ella le dijo, bueno, para demostrarte que Dios te ama. Y empezó a compartirle el evangelio. Todo era en inglés, hermano. Empezó a compartir el evangelio y es impresionante porque ella estaba como reflexionando. Y ahorita estamos viendo, yo estuve ayer viendo en internet el sistema de traducción porque necesitamos ampliar nuestros horizontes. Realmente no es caro invertir $500 por un sistema de traducción de que traiga unos 10 casquetes. Hermano, es una inversión que vale la pena. Porque así nosotros podemos salir a evangelizar aquí en la zona, invitar a personas que hablan inglés o francés. Y mire, predicar el evangelio igual en español, porque somos una iglesia hispana, pero tener que adaptarnos. A lo mejor la alabanza, tener que hacer la misma canción en los 3 idiomas, pero hermano, tenemos que levantar nuestra vista y darnos cuenta que como iglesia tenemos un lugar especial, un lugar que tiene más responsabilidad que otras iglesias, porque la mayoría de iglesias acá están en el lado este de la ciudad. Usted va a San Michel, hay iglesias en la misma cuadra, hasta 3, 4 iglesias. Aquí no hay iglesia, somos la única. Entonces tenemos una responsabilidad mayor, porque allá atrás hay un montón de judíos que no conocen a Cristo. Dice mi hija que al final la chica, después de que le hablaron del evangelio, le lavaron el carro, ella vino y le dio un abrazo a todos, a cada uno de los que estaban allí. Ella se fue impresionada y le dijeron, ¿sabes qué? Ven. Había un señor, cuando yo salí, había un señor, no sé si era quebecois, pero un señor blanco, ya de unos a lo mejor 60 años, que estaban lavando un carro de esos deportivos. Y él cuando estaban lavándole el carro le pregunta, pero ¿por qué hacen eso? Y bueno, le dice, bueno, porque queremos demostrarte que Dios te ama y que para Dios eres importante. Y él al final quería dar $20 o al lavado, y le decían, ¿sabes qué? El lavado es gratis. Nada más queríamos decirte que Dios te ama y que eres importante para Él. Y al darle el tratado a la persona en agradecimiento, ¿sabes qué? Lo voy a leerlo, me interesa esto. O sea, posiblemente dice, yo no sé evangelizar, pero no todos hablaban del evangelio afuera. Algunos estaban simplemente lavando los carros, pero era parte de lo que había que hacer. Entonces Pedro dice acá en el versículo 10, cada uno, o sea, cada persona de una manera individual, según el don que ha recibido. O sea, Dios no espera que hagamos algo a lo cual Dios no nos ha llamado. Como decía alguien, a veces hay dones, talentos o ministerios que no se ven, pero que son claves. Y como alguien decía, imagínense que usted y yo podíamos vivir sin los ojos. Podríamos seguir viviendo, a lo mejor con limitaciones, pero podríamos vivir. Pero ¿cómo vive una persona sin riñones? ¿Cuánto tiempo sobrevive una persona sin riñones que estén buenos? Muy poco tiempo, hermano.
¿Se da cuenta? O sea, usted nunca ve los riñones, pero para una persona que tiene insuficiencia renal y tiene que ir a pasar diálisis 3 veces a la semana, para ella lo más importante en la vida son sus riñones. ¿Se da cuenta? Como una persona que tiene a lo mejor sus venas bloqueadas cerca del corazón. O sea, ella no le interesa, no le pone atención a los ojos, ni a los oídos, ni a la boca, ni a ninguna otra parte, porque su problema principal es cerca del corazón, no se ve. Entonces muchas veces los órganos que no vemos son los que hacen que de ellos dependa la vida física. Y de la misma manera, aquellos dones que nosotros no vemos, aquellas personas que tienen dones que no vemos, son las personas que hacen la diferencia en una iglesia. Por eso Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido. O sea, Dios no quiere que hagamos aquello para lo cual hemos sido llamados. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otro. Es decir, que todos los que estamos en la iglesia, que hemos sido lavados por la sangre de Jesús, somos ministros. Pero para el gobierno yo soy un ministro de culto. Así le ponen en los documentos para casamiento. Y es interesante porque en la lista de personas que pueden casar, el primer nombre que aparece es ministro de culto, o sea, el pastor. Y es el primero que aparece antes que los jueces, los abogados, los notarios o cualquier otra persona que pueda realizar un matrimonio. Estamos nosotros ahí. Ahora, no todos somos ministros de culto, pero según la Biblia, todos somos llamados a ministrar. A veces pensamos que ministra el que está cantando, y se está ministrando la alabanza, porque le hemos dado un sentido místico y súper espiritual a la alabanza. Dice, él está ministrando, sí, pero también el que está en la puerta está ministrando. También el que está dando la clase a los niños está ministrando. También el que hace la limpieza está ministrando. También el que está en la cocina está ministrando. O sea, cada servicio que hacemos es un ministerio. De hecho, cuando usted ora en su casa, usted está ministrando. Fíjese, yo sé que usted ha escuchado la canción, por ejemplo, esa, alza tus ojos y mira. O sea, todos le hemos cantado. Esa canción es de Marco Barrientos. Y Marco Barrientos contaba su testimonio y él decía que su vida cambió por una anciana. A él, teniendo creo que 17 años, lo invitaron a una célula. Y la célula era de una anciana, dice él, ya una mujer de muchos años, con su pelo blanco. Y ella inició una célula en su casa. Y un día lo invitaron a él a esa célula. Y dice que el primer contacto que él tuvo con las cosas de Dios fue a través de esa anciana. Que cuando la anciana lo vio, ella vio algo en él que los demás no vieron. Y él dice que esa anciana fue y lo abrazó y le dijo, hijo, qué bueno que estás acá. Y eso lo atrapó. ¿Se da cuenta? Ahora, nadie conoce el nombre de esa anciana, pero ¿cuánta gente conoce en el mundo el nombre de Marco Barrientos? ¿Se da cuenta? ¿Cuánta gente le ha casado con el Evangelio? Muchas. Pero eso no hubiera pasado si esta anciana no hubiera invertido tiempo para ir simplemente y abrazarlo. O sea, hay dones que no se ven, hermano. Hay cosas que a lo mejor uno piensa, esto no es importante lo que estoy haciendo. No, hermano, todo es importante. Todo es importante. Miren, nosotros, por ejemplo, a veces en alabanza tenemos una crisis, porque nosotros estamos tocando ahí, estamos tratando de hacer lo mejor para que todo salga bien. Pero hay un elemento que nos causa conflicto: el sonido. ¿Sabe por qué? Porque no hay nadie allá. Y tú puedes tocar muy bien acá al frente, pero si no hay nadie que te esté dirigiendo, porque el sonido es como un director, como alguien que nos guía. Él sabe, él está atrás, él escucha cómo está el sonido y sabe cómo regular el sonido. A lo mejor un instrumento está muy alto o más alto que otro y entonces lo pone al nivel. Pero mire, puede ser la guitarra la de más calidad, $5,000, el piano de 10,000, pero una persona hace la diferencia. Entonces a veces pensamos que lo que yo hago en la iglesia no es importante, pero Pedro dice que cada uno según el don que ha recibido, es decir, no busques hacer otra cosa que no sea aquello para lo cual Dios te ha preparado. Si a usted le gusta la enseñanza, bueno, a lo mejor porque usted tiene el don de enseñanza, tiene que desarrollarlo lógicamente.
pero a lo mejor ese es su don. O sea, yo les he dicho que desde que yo me convertí, yo sabía que Dios me había llamado a predicar. O sea, desde el momento que yo acepté a Cristo, yo sabía que ese era mi llamado y veía todos los obstáculos que habían, pero Dios, cuando te llama a algo, Dios va a poner todas las cosas en su lugar para que se desarrolle. Y por eso Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Es decir, no te quedes con ese don, no te quedes sentado esperando que los demás hagan lo que tú puedes hacer. Hermano, puede ser que en la iglesia haya otras personas que tengan dones impresionantes, pero si la iglesia no percibe, no recibe el beneficio del don que tú tienes, la iglesia no marcha bien. Mire, todo el cuerpo puede estar perfecto, pero aseguro que cuando usted se levanta en la noche y se da un tropezón y se golpea el dedo pequeño del pie, todo su cuerpo se resiente, ¿sí o no? A mí me pasó hace algunas semanas. Realmente era de mañana, no me acuerdo qué día era, pero me tropecé, me golpeé el dedo pequeño, hermano, se me hinchó tanto y el pie se me puso como un globo. ¿Usted cree que podía caminar? Un dedo, hermano. Me dolía todo. Sentía que la cabeza me palpitaba y veía cómo el pie se iba poniendo gordo y negro. Y estaba asustado, hermano. Estaba asustado. Yo creo que me asusté más con esa cuestión del pie que cuando me dijeron que tenía cicatrices en los pulmones. Me asusté más con el pie porque dicen me van a quitar el pie. Y mire, ponerme hielo y ahí estar sentado. Bueno, ustedes los que fueron a paseo, ustedes me vieron sentado con hielo. Porque yo decía, prefiero que se me quite esto, andar allá bañándome. Al final ya me fui a bañar, pero hermano, cada don es importante. O sea, nunca sienta que lo que usted hace no vale nada. A veces el orar uno lo toma como algo que no es importante, hermano. Una iglesia donde no hay oración es una iglesia que no avanza. Entonces todos podemos orar. Entonces dice, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, los dones los hemos recibido por gracia. Tenemos que administrarlos y ministrarlos por gracia. O sea, servimos no porque la gente se lo merezca, sino porque Dios en su gracia me ha dado un don y Él espera que por gracia yo lo ministre a las demás personas. A lo mejor nunca te van a dar las gracias, a lo mejor nunca te van a decir, oye, qué buen trabajo hiciste, pero la Biblia es bien clara cuando dice que si aún un vaso de agua diéramos por una persona, a una persona en el nombre de Jesús, ya eso tiene recompensa. O sea, nunca sienta que lo que usted hace no es importante. Yo recuerdo hace muchos años cuando Anthony tenía como 4 o 5 años, él tenía un problema muy fuerte, él se volvió muy agresivo. Me recuerdo que una hermana nos sugirió de ir a hacer como una entrevista con una psicóloga infantil y fuimos. Ella nos consiguió que nos dieran la autorización para buscar una escuela especial para él porque era muy agresivo, muy hiperactivo, y en un momento ella nos recomendó 5 escuelas. Me acuerdo que fuimos a la primera escuela y salimos frustrados, traumados, porque la escuela era en una iglesia bautista inglesa y la escuela estaba en el basement, en el subsol. Y entonces estábamos en la escuela y vimos que había niños con síndrome de Down, niños con problemas muy fuertes de hiperactividad, niños con problemas de conducta, y dije, no, si lo metemos aquí va a ser peor. Y empezamos a decir, Señor, guíanos a una escuela que sea la que tú sabes que va a ser de utilidad en su vida. Y me acuerdo que en la lista estaba una escuela Montessori. Y Diana pues había escuchado que la Montessori tiene un programa excelente. El problema era que nosotros vivíamos en White Plains y Montessori estaba en otra ciudad que estaba como a 45 minutos en autorruta. Pero al final fuimos a la escuela y me acuerdo cuando llegamos a la escuela le decíamos, Señor, danos claridad para saber si es acá. Y me recuerdo cuando la señora nos dijo, mire, hay un espacio, pero necesitamos saber si es o no candidato adecuado para nuestra escuela, porque somos muy exigentes. Y me acuerdo que nos dijeron, llévenlo a un salón, y lo llevamos al salón y nos pusimos a observar y Anthony se puso a jugar. Y lo que nos llamó la atención no era la fama de Montessori,
no eran las instalaciones que tenían, eran impresionantes la escuela, no era tanto todas las referencias que teníamos sobre la escuela, sino la actitud de la directora y subdirectora de la escuela. Ellas se fueron y se sentaron con Anthony y se pusieron a jugar con él y empezaron a conversar con él en inglés. Nosotros en la casa solamente le hablábamos inglés, nos habían prohibido que le habláramos español para no confundirlo. Y ellas empezaron a hablarle en inglés y jugando con él. Y después casi una hora de estar jugando ahí en el piso, se tiraron a jugar con él, a hacer un montón de figuras y todo eso. Una de ellas se paró y dijo, ¿sabes qué? Lo queremos aquí en la escuela. Yo digo, wow, ellas no vieron la cuestión del dinero, este niño nos va a aportar dinero a la escuela. Ellas vieron realmente el que podían ayudarle. Su capacidad como maestra la llevó a ver la necesidad de él como niño. Posiblemente Anthony no se acuerde ahora de esas maestras, pero nosotros sí. ¿Se da cuenta? Entonces Dios usa a cada persona según el don que le ha dado. Y como le digo, muchas veces la gente no te va a agradecer, pero yo le digo, a medida que pase el tiempo, va a haber gente que va a venir a decirte, oye, gracias, gracias. Hace muchos años, estando en una reunión, en una iglesia, fuimos a visitar una iglesia donde el pastor había muerto ya hace algunos años y había quedado la esposa de él como encargada de la iglesia, era la pastora, ya era una anciana en ese tiempo. Y fue impresionante porque la actividad que se estaba haciendo era una actividad de reconocimiento por el ministerio pastoral de ella, no de la esposa. La esposa había muerto como 15, 20 años, pero ella se quedó a cargo de la iglesia porque la iglesia no encontró pastor. Y es impresionante porque ella con todo, no es que ella predicara súper bien, pero es que ella se dedicó en esos 15, 20 años a levantar de entre los jóvenes de la iglesia un grupo de pastores. Y cuando le tocó pasar a ella al frente, venían todos esos pastores haciéndole escolta, como que era la coronel y ellos eran los soldados. Y ellos le decían, hermana, gracias, pastora, gracias, porque usted vio en nosotros algo que nadie pudo ver. Esos niños habían sido problemáticos, conflictivos en la escuela, ahora eran parte del grupo pastoral de la iglesia. Ahora ellos estaban haciendo honores, decían gracias, porque si no hubiera sido por usted, a lo mejor nunca hubiéramos visto el llamado de Dios para nuestra vida. Hoy somos pastores en diferentes iglesias. Ahora uno de ellos iba a tomar el pastorado de la iglesia. Y ellos le decían, queremos decirle gracias, porque todas las horas que usted invirtió enseñándonos la palabra, todas las horas que usted invirtió orando por nosotros, usted está viendo hoy los resultados. Entonces, hacerle honores, entregarle una Biblia y diciendo, mire, le queremos agradecer, porque usted nunca dejó de creer en nosotros. Ahora, posiblemente ella cuando empezó, hubo gente que le dijo, mira, no vale la pena, esos muchachos son un caso perdido. Pero después ver a esos muchachos pastoreando diferentes iglesias y viendo que ahora uno de sus discípulos iba a tomar el pastorado de la iglesia, hermano, esto no tiene precio. Entonces todo lo que hagamos, no importa la edad, cuando la hermana Julia ora por mí porque voy a predicar o porque vaya a predicar, hermano, eso hace una diferencia impresionante. Cuando usted ora en la semana por lo que estamos compartiendo, hermano, eso hace una diferencia. Cuando usted llega, a lo mejor va y le da un abrazo a alguien que está en necesidad, eso hace la diferencia. Al final del culto, cuando decimos, hermano, vamos a orar, y usted ve a alguien llorando, no se enfoque en su problema, vaya y abrácelo y empieza a orar y deje que Dios le dé la palabra, porque usted no sabe cómo una palabra puede hacer la diferencia. ¿Sabe por qué estoy yo aquí? Porque alguien invirtió en mi vida, porque hubo un hermano en la iglesia que vio en mí una posibilidad y me dio oportunidad de dar 5 minutos en la escuela dominical. Después me dio 10, después me dio media hora, después me dijo, ahí te quedas. Entonces alguien invirtió, hermano. Entonces
Entonces nosotros podemos invertir en la vida de otras personas y dejar que Dios nos use de la manera que Él quiera usarnos. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Mi Dios, hoy estamos aprendiendo, Señor, que somos mayordomos y que cada uno de nosotros tiene dones, talentos, Señor, que podemos usar para la honra y gloria tuya, Señor, y también para bendición de los demás. Te damos gracias, Señor, porque yo sé que tú vas a tocar la vida de cada uno de los que estamos acá, Señor, para poder, Señor, llevar ese reto, Señor, de poder usar los dones que tú nos has dado para glorificar tu nombre. Te damos gracias, mi Dios, y te bendecimos en esta mañana y te pedimos que hoy sea el comienzo de una nueva aventura en la cual, Señor, todo lo que hagamos sea para glorificar tu nombre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.